Hola a todos, en este momento vamos en este video a hacer una guía, una guía de explicación sobre cómo son o cómo funcionan los vectores en la estructura de datos, para que en este caso podamos validar y podamos verificar cómo es el funcionamiento de los mismos aquí en Java. Entonces, pues aquí inicialmente vamos a encontrar los capítulos de los que le hablaba en el video anterior y vamos a ir a arreglos, que es donde tenemos en este momento el vector. En este caso la idea es explicar el vector inicialmente para poder hacer como el énfasis de cómo funciona y qué tiene adentro o cómo se programa realmente. Antes de comenzar, pues acá tenemos el vector, abrimos la clase y pues para explicar un poco el tema, tal cual como ustedes saben, o de pronto el que no tenga muy clara la información, recuerden que un vector es de una sola dimensión, y recuerden que en este caso nos va a almacenar la información que nosotros le indiquemos que nos almacene. Por ejemplo, en este caso esto sería un vector de tamaño 5, y recuerden que en este caso se recorre el vector de acuerdo a la posición y que la posición empieza en 0. Entonces vamos a empezar. En este caso hablemos la clase, como les comentaba. Aquí se define inicialmente, pues en este código se evidencia el paquete en el cual estamos trabajando, que es en el capítulo 1 en arreglos, y acá se empieza a definir el vector como tal y los atributos. Primero se define un vector entero, en este caso se debe definir de esta manera, y el vector es público, ¿sí? Aquí vamos a proceder a hacer como tal los métodos que nos van a permitir realizar procedimientos por medio del vector. Y aquí es donde se determina el tamaño del vector con el que vamos a trabajar. En este caso es público, el nombre como tal es vector, se define como tal el tamaño y se indica acá en este método efectivamente que el vector va a estar dirigido a un tamaño 5 y que va a recibir valores de tipo entero. Acá se empieza como tal a trabajar los métodos, en el cual se pueden evidenciar lo siguiente. En este caso vamos a aplicar el método CRUD, que en este caso nos especifica que debemos de inicialmente insertar un elemento, borrar un elemento, listar el elemento y buscar un elemento. Entonces aquí tenemos el método inicial, que es de insertar un elemento. Este método es de tipo entero y es público. Este método me va a recibir a mí dos valores que son enteros. Uno es el elemento y dos es la posición. Entonces aquí podemos validar entre los corchetes del método que se define el valor que se le va a ingresar. Tenemos aquí, le declaramos este vector en la posición que nosotros le indiquemos. Recuerden que estas dos variables aún no tienen valores, por lo tanto cuando se las ingresemos desde el test, lo único que va a hacer este código es asumir esos valores y guardarlos o almacenarlos en el vector, de acuerdo lógicamente a la posición y al valor del elemento que se quiere guardar en esa posición. ¿Qué queremos que nos retorne? Realmente el vector y la posición que nosotros definimos en el test, que eso ya lo vamos a explicar más adelante. Este es el método inicial y esta es como tal la explicación. Posterior a este seguimos con el método de borrar, que es delete element, que tiene la misma estructura, un tipo de método entero y público, y este solamente nos va a recibir la posición, ya que ¿por qué no necesitamos el elemento? Porque aquí no vamos a insertar, solamente vamos a eliminar uno de los elementos que ya tiene el vector. Por lo tanto, lo que debemos definir es en qué posición el método se va a colocar para poder eliminar lo que lleva o lo que almacena dentro. Y acá se define precisamente que en base al valor que tenga esta variable se dirija a esa posición, o sea que reemplace esta variable por el número de la posición, ingrese al vector y le coloque un 0, o sea que lo deje sin el valor como tal que anteriormente tenía.
y aquí precisamente lo que nos va a realizar es retornar la posición retornar el vector en base a la posición que nos ingresó. Ejemplo, si por ejemplo desde el test nosotros a este método le relacionamos un 5, le mandamos un 5 a este método, o bueno, vamos a hacer el ejemplo en 3, entonces lo que va a hacer esta programación es lo siguiente. Entonces digamos que posición vale 3, entonces este vector en la posición 3 él va a ir y va a colocar un 0. Si en la posición A3 había un 8, un 9, un 10, un ejemplo sería en la posición 3, digamos que acá hay un 5. Al efectuarse ese método, él va a buscar la posición 3, llegaría acá y automáticamente le va a colocar un 0. Ese sería pues como tal el proceso que se realizaría. Y lógicamente me va a retornar el valor que está dentro de ese vector en la posición que yo le mandé, que en este caso sería el 3. El valor que me va a retornar, ¿cuál es? Pues el 0. Entonces listo, este es por un lado. Seguimos con este método que es para listar elemento, que es prácticamente recorrer el vector y poder en este caso verificar o manipular los valores que dentro tiene. En este caso entonces se define un método de tipo entero y es público también. Su nombre es listElement, no tiene como tal en este caso el argumento, y se empieza como tal a definir o a ingresar su código en la parte inferior después del corchete, que funciona de la siguiente manera. En este caso yo defino una variable posición que es igual a 0. Esa variable es entera, con el fin de que me pueda servir para digamos colocarle el fin a este ciclo, que ya se los voy a explicar. Entonces acá trabajo con un while para que él me pueda recorrer todas las posiciones del vector. Entonces le digo lo siguiente: mientras posición sea menor o igual a 2, él me va a hacer esto. ¿Y qué es esto? Entonces yo le digo que a este vector, en base a la posición en la que esté, porque recuerden que esto va a empezar en 0, pero va a empezar a aumentar. ¿Y cómo va a empezar a aumentar? Con este contador. Entonces yo le digo a él, en este vector, en la posición que esté definida en ese momento en el recorrido del ciclo, colóquemele 0. Yo lo que voy a hacer es que todos los valores que queden en este vector queden valiendo 0. ¿Sí? Eso es lo que quiero con el ciclo. Entonces precisamente él lo que va a hacer es ese procedimiento. Entonces primero le va a empezar en 0, entonces él va a la posición 0, me coloca un 0. Acá lo aumenta, o sea que posición ya vale 1, entonces vuelve aquí al condicional, bueno, en este caso sería al argumento del ciclo, y valida que en este caso posición ya vale 1, menor o igual a 2, si es menor o igual a 2, entonces vuelve y entra en vector. En la posición 1 me va a colocar un 0, acá me lo vuelve a aumentar y acá vuelve y lo valida, y así consecutivamente. Yo creo que en este caso ya el ciclo ya todos lo manejan un poco mejor. Y en ese momento entonces él me va a retornar el vector completo. O sea que lo que va a hacer es retornarme este vector con estos valores. Entonces listo. Por este sería el listar. Y en el método de buscar, precisamente lo mismo, es un método entero de manera pública. El nombre es searchElement. Y él sí me va a recibir un argumento que precisamente es la posición del vector. Si yo quiero buscar algún dato de este vector, pues lo único que yo debo de hacer en el método es que él vaya y me busque la posición y me traiga ese valor. Es por eso que precisamente yo le defino que me reciba un argumento posición y que me muestre el valor por medio del return. Entonces muchachos, esta sería la clase inicial en la cual se definen todos los métodos de CRUD, y ya procederíamos a explicar el tema de los tests, que es este. Entonces prácticamente tiene el mismo procedimiento o la misma estructura que como lo explicamos en el video anterior, era con respecto a la calculadora, que fácilmente se pudo entender de que esto va atado
a esta misma clase. Tenemos el paquete, está estipulado el paquete que es ejecución pruebas, el cual tenemos acá. Tenemos las librerías. Tenemos en este momento entonces una clase creada de manera pública con el nombre vector test, que es como está acá. Y vamos a instanciar, vamos a crear una variable, una variable con el nombre vector prueba de tipo vector, ¿sí? Y vamos a orientar al objeto, que en este caso es lo que estamos haciendo con esta igualdad, al new vector, o sea, al vector que ya tenemos definido de tamaño 5, ¿sí? En este test entonces inicialmente siempre se coloca el @test y se define el método que me va a hacer la evaluación. En este caso sería un método void. Recuerden que el void no me va a retornar ningún valor, solamente va a ser un procedimiento. Este es el nombre del método. Inicialmente entonces yo le digo que me cree una variable de valor entero y que sea igual a con el valor 8, y que me cree otra variable con resultado obtenido, y la igualdad de esa variable va a ser el valor en este momento, que se define de la siguiente manera. Yo instancio mi vector con la variable creada, que es vector prueba, y le digo que entonces vector prueba punto, y le defino el método que yo quiero que me vaya y me procese. Recuerden que insert element, como está acá, recibe dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? El primero es un elemento de tipo entero, y segundo, la posición, que es prácticamente un número, y esta posición va atada como tal al número de la posición del vector. Entonces aquí volvemos al test que estamos realizando. Entonces yo le digo a él que me entregue a ese método dos datos. Uno es el elemento, que es el 8, y en la posición 1. Y entonces, ¿qué es lo que él debe hacer? Él va por medio de este método y me inserta en el vector, me inserta en la posición 1 el valor 8. Entonces, digamos el ejemplo, posición 1, y me va a ingresar un 8, ¿cierto? Entonces aquí ya quedó el 8. Entonces él me va a decir el resultado esperado, ¿cuál es? Pues entonces que el 8 que yo le definí aquí. Y el resultado obtenido, ¿cuál fue? Pues en base a lo que el proceso que él haya realizado en este método. Entonces vamos a probarlo. Le damos aquí en test insert, le damos run as y le damos por medio de JUnit que me compruebe si eso es verdad. Y efectivamente está correcto nuestro test y nuestro método, porque recuerden que el test va atado al método. En este segundo test podemos hacer el proceso de borrar el elemento. Efectivamente se genera también un método void con el nombre delete element. En este caso vamos a utilizar las mismas variables. Resultado esperado, vamos a colocar el valor que esperamos. El resultado obtenido, vamos precisamente a instanciar en este caso la variable que generamos aquí, que es vector prueba punto, y le colocamos aquí el método que vamos a utilizar precisamente de esta clase. Recuerden que el delete element recibe un solo valor, que es la posición. Entonces en este caso lo que va a realizar este test es que vaya y me borre como tal en la posición 1 lo que se encuentre allí en la posición 1. En la posición 1 él va a ir y va a borrar esto. Bueno, borrar no, le va a poner un 0. Entonces él lo va a comprobar por medio del iser equals. Entonces yo le digo que yo estoy esperando que me muestre un valor 0 y que ese sea el resultado obtenido. Entonces vamos a dar el delete element, le damos por medio de JUnit la comprobación, y recuerden que si está en verde está correcto. Listo, seguimos con el test del test list element. Vamos a comprobar nuestra matriz que realmente tenga valores o que tengan los valores que nosotros hemos definido, bueno, que en este caso se hayan definido. Tenemos el mismo método void. Acá recuerden que deben de generar una variable, y ustedes pueden ver que esta cambia con respecto a esta, porque esta me va a recibir un valor
vector, o sea, por decirlo así, me va a recibir el valor en un vector. Entonces yo no lo puedo definir de esta forma porque me saldría un error. Yo le tengo que especificar que esta variable va a ser un vector, que me va a recibir un valor con el tamaño de un vector. Yo defino cuántas posiciones tiene ese vector y qué valores tiene. Entonces yo le digo, el resultado que yo espero es que me entregue usted un vector con 5 posiciones y que en las 5 hayan ceros. Entonces aquí yo utilizo el método. Recuerden que en este caso los métodos son procedimientos que vamos a necesitar de manera continua. Entonces este sería como una especie de recursividad, ya que si lo tenemos creado, pues entonces vamos a insertar en cada una de las posiciones del vector que yo tengo creado. Recuerden que es distinto a este, porque este tiene un nombre diferente. Entonces yo lo instancio, le digo que por medio de vector prueba vaya a la clase vector y me empieza a ejecutar este método. Entonces yo le digo, como recuerden que el insert element me recibe dos datos, que uno es el elemento y el otro es la posición. Entonces yo le digo que me ingrese el elemento 0 en la posición 0, que me ingrese aquí el elemento 0 en la posición 1, acá en la posición 2, acá en la posición 3, acá en la posición 4. ¿Para qué? Para poder definir que el vector que yo tengo, todas sus posiciones tenga 0, y que el vector que acaba de generar, todas sus posiciones tenga 0. Y yo debo comprobar eso. ¿Cómo lo debo comprobar? Con otra variable resultado obtenido y que también sea de vector, que sea creada igual como se creó esta, que va a recibir un valor en el cual está guardado en un vector. Acá lo instancio, pero entonces yo ya voy a decirle a Java que entonces me haga el procedimiento listElement, que precisamente lo que hace el listElement, que es ir a cada una de las posiciones y colocarle un 0 en base a lo que se definió. Entonces aquí en el test, el valor que va a tener esta variable es precisamente nuestro vector. Y aquí recuerden que se maneja otro insert equals, teniendo en cuenta que estamos trabajando solamente con arrays, o sea, en este caso con vectores. No podemos utilizar el mismo que se está utilizando acá. Se debe utilizar el otro que tenemos disponible, que se llama insert array equals, porque él va a comprobar dos variables de tipo vector. Bueno, en este caso son de tipo entero, pero reciben datos de un vector. Reciben datos en una estructura de un vector. Vamos a comprobar que esto realmente nos corra. Entonces le damos en JUnit y efectivamente se está cumpliendo. Y ya para finalizar, en este caso pues se genera también el test con el tema del buscar el elemento en un método void. En este caso también se define una variable entera y se le define el valor 0, y se define la misma otra variable resultado obtenido. Se hace la instancia, se llama a este método buscar elemento, y yo le digo al que me busque el elemento en la posición 1 y me lo traiga y me lo guarde aquí, ¿sí? Entonces hagamos el ejercicio. Él me busca el elemento en la posición 1. Vamos a mirar qué elemento en la posición 1. Pues el elemento es 0. Entonces ese es el valor que va a valer resultado obtenido. Entonces yo aquí en el insert equal le digo, vea, compárame estos dos para ver si son verdaderos, y yo en resultado esperado le doy un 0, y se supone que este también debe valer 0. Para comprobar eso, pues fácilmente yo le digo al sistema que me lo compruebe por medio de JUnit, y acá se ve que efectivamente es correcto. Entonces, muchachos, espero haber sido claro con los vectores, y espero pues que hayan entendido la información. Un abrazo a todos, hasta luego.